me gustaría que conectaran una vez más esta sección que estamos por iniciar con qué es lo que sigue ahí en sus comentarios, con el ejercicio de ayer, con los 6 pasos. El primero se trataba de presentar lo no negociable, lo que es factible. ¿Recuerdan eso ayer? En el tema de la resurrección usábamos eso como ejemplo. Entonces, esta es una guía para poder llegar al punto donde caminemos hacia lo que es una verdad verificable, que suena como una redundancia, ¿verdad? De ello. Pero aquí está la pregunta. Preguntas que se nos hacen o nos hemos hecho muchas a través del tiempo. ¿Podemos conocer la verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿Podemos verificarla? A través de la lógica. ¿Existe una autoridad máxima? ¿Existen absolutos que puedan guiar nuestras vidas o nuestro mundo? ¿Tiene significado la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, lo que concluye él aquí habla simplemente acerca de cómo es que nos hemos hecho esas preguntas y usa como ejemplo Eclesiastés 1, 13 al 18 y Eclesiastés 3, 9 al 11. Sin necesidad de leerlo, ¿se pueden dar más o menos una idea de lo que está hablando Eclesiastés? Cuando se hace ese tipo de preguntas, el significado, el propósito y cosas por el estilo. ¿Ustedes creen que esas preguntas hoy en día la gente se las hace? ¿Ustedes creen que la gente se las hace sin hacerse la pregunta, pero siempre existe esa curiosidad? Siempre hay eventos en la vida que nos forzan a hacernos ese tipo de preguntas. ¿Me explico? En fin, él habla acerca de esto y él lo que va a hacer es que él va a continuar hablando un poco acerca de su testimonio personal, donde habla acerca de su crecimiento, su edad adulta y cómo dice que al final este fue un tiempo de confusión, búsqueda, anhelo y con frecuencia de perder la esperanza en vista o por ver lo duro e insensible del mundo en que él se encontraba. Muchos reclamaban tener las respuestas a estas preguntas esenciales, pero después de investigar, de reflexionar, de descubrir y estar viendo las respuestas en qué estaban basadas, y da una serie de fuentes de dónde vienen esas respuestas que él encontró después de la investigación. Eran filosofías personales, mitos antiguos, experiencias personales o proyecciones psicológicas. Mi pregunta con respecto a ello, si es que esto es verdad o si es que esto sigue siendo una realidad, ¿ustedes creen que en un momento dado la predicación del evangelio pueda ser percibida o etiquetada o categorizada bajo una de estas hoy en día? ¿Creen ustedes que la gente hoy en día en un momento dado escuchen la Biblia o de la Biblia o la predicación y la pongan en una subcategoría junto con esto como una de tantas filosofías, como una de tantas experiencias personales? Entonces, se dan cuenta de que en un momento dado empezamos la conversación no desde cero, pero desde números negativos. Porque si la perspectiva de la gente o de la mente secular, del secularismo que vivimos, no está asumiendo que hay verdades absolutas, es relativismo, ¿verdad? Es lo que llamamos el posmodernismo hoy en día. Es relativismo, donde la meta, sobre todo cuando hacía mención en Estados Unidos de ese movimiento del Me Too Movement, o sea, de que me incluyas a mí también, que no me olvides a mí. En Estados Unidos hay una corriente muy, muy fuerte que tiene que ver con la inclusividad. ¿Así se dice? Inclusividad. De que no marginemos a nadie, de que todos seamos incluidos. Entonces, hace rato cuando hablé acerca de que no existe amor incondicional, ese es un mensaje ofensivo hoy en día, que inclusive yo diría que va a repelar a la gente de acercarse al evangelio. Porque hoy en día todos queremos amor, debemos de amarnos. Hoy en día, ¿sí me explicó? O sea, tenemos esa subcultura donde no más al odio, no más al racismo, no más al segregarnos. Tenemos que incluirnos unos a otros. Entonces, vean cómo habla acerca de esto, porque todo eso es genuino y son necesidades genuinas. Pero dice la que yo necesitaba algún grado de verificación, alguna evidencia en la cual termina él diciendo, termina él diciendo, dice, alguna explicación racional en la cual basar mi entendimiento del mundo, mi centro de integridad y mi razón de vivir. Encontré todo esto en mi estudio de la Biblia. Y otra vez, no sé cómo comunicar esto esta mañana con nosotros, porque hace rato vinieron mis hijas, pero ya se regresaron, están trabajando ahí en la biblioteca. Pero yo siempre he dicho que las personas que están en más riesgo, en más riesgo de confundir el evangelio, son los que nacemos en el evangelio. Y pienso en mis hijas como hijos de pastor.
Porque nuestra tendencia es pensar que el evangelio es simplemente buena moralidad. Nuestra tendencia es pensar que el evangelio está basado en lo que no hacemos o en lo que no creemos. De tal manera que si estas son preguntas genuinas, reales, que inclusive el libro de Eclesiastés las va a navegar, va a confrontarse a sí mismo con ella, será posible que muchas de las veces pensamos o hemos establecido reglas no habladas donde el ser cristiano es no cuestionar este tipo de cosas. Donde ser cristiano es que no damos margen a que una persona pueda ser honesta y simplemente hablar de sus inclinaciones, sus temores, sus frustraciones o inclusive sus luchas internas. ¿Me explico? Entonces, ahí regreso en el caso de mis hijos, donde yo siento y yo veo que ellos, al crecer en un ambiente, en un contexto donde predicamos la verdad, vivimos esa experiencia de seguir a Cristo, el evangelio, que son buenas nuevas, siempre tiene que empezar con malas nuevas, con la condición del hombre, no simplemente con la necesidad de un mejoramiento o de donde simplemente respondemos a este tipo de preguntas. Entonces, una vez más, menciono esto porque muchos de ustedes tienen la bendición de ser hijos de pastores, tienen la bendición de conocer de Cristo desde muy pequeños, pero eventualmente entramos en una crisis de fe. Eventualmente sucedió algo trascendental e irreversible que dices tú, wow, qué onda. O sea, yo cuando le entré a esto es porque le entré para que no me pasara esto y ya me sucedió. ¿Sí me explico? Entonces, cuando sucede eso, la pregunta, porque aquí él habla de cómo él encuentra esto, todo lo que él buscaba en la palabra de Dios, dice, comencé a buscar evidencia de su confiabilidad, la cual la encontré, y aquí hace una lista, en que la Biblia es confiable históricamente, donde está confirmada por la arqueología. Número 2, la exactitud de las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, evidencias extrabíblicas, arqueología, evidencias internas, que es profecía, cumplimiento de ella. Y él habla acerca de la unidad del mensaje de la Biblia a través de 1600 años de su producción. Entonces, una vez más, porque obviamente cuando predicamos los domingos no es una clase de arqueología. Entonces no podemos darle a la gente una cátedra de las evidencias, pero sí hay temas, hay momentos en que sí podemos mencionar, ¿verdad? La evidencia extrabíblica que corrobora la veracidad de la palabra de Dios. Es obvio que en un momento dado podemos o debemos de hablar de las profecías del Antiguo Testamento, que entre paréntesis, si ustedes regresan y parte de por qué estoy aquí, yo quiero que naveguemos y aprendemos a usar estas herramientas. Dr. Bob Utley, él tiene en su sección de sus comentarios en cuestión de profecía, déjenme salirme de aquí. En cuestión de profecía, él tiene en los temas o los tópicos especiales, ya lo regué, debo de quedarme en español. En el español, en los temas especiales, cuando ustedes toman el tema de la profecía, se van a la P y está... ¿Dónde está la profecía? Ok, quizá. Él, por ejemplo, en esas secciones, que esto es sumamente, ayuda bastante esto, porque ustedes saben que en la Biblia hay literatura profética, ¿verdad? Entonces eso implica que este tipo de literatura se lee un poquito diferente a como lees otro tipo de literatura dentro de la Biblia. En otras palabras, no lees el libro de Daniel como lees el libro de Hechos. No lees el libro de Daniel como lees el libro de Samuel. ¿Qué quiero decir con ello? Que en la Biblia te encuentras por lo menos dos maneras de leerlas o dos sistemas de leerlo. Tienen lo que es prescriptivo y tienen lo que es descriptivo. ¿Verdad? Entonces, cuando abres el libro de Samuel, por ejemplo, el primer libro de Samuel, y lees que había un hombre que se llamaba Elcana, que tenía dos mujeres, Ana y ¿quién es la otra? Penina, y empieza a narrar la historia que eventualmente llega a Ana y Samuel y todo eso. Samuel inicia con una relación de poligamia, porque está casado con dos mujeres, ¿verdad? Aquí está la pregunta. ¿Es un principio de que debemos de practicar la poligamia? Porque es un hombre temeroso de Dios. ¿Qué hacemos con esos pasajes? No es algo prescriptivo, es algo descriptivo. Lo mismo sucede en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos tiene secciones que son prescriptivas y tiene secciones que son descriptivas. Paréntesis, otro paréntesis. Es por eso que yo en lo personal recomiendo que no basemos la doctrina del Espíritu Santo exclusivamente en el libro de los Hechos. Tiene que ser en la totalidad del Nuevo Testamento, en la totalidad, y en este caso, para ser un poquito más justos o técnicos, si Hechos creemos que fue escrito ¿por quién? Lucas. Sabemos que existe un evangelio escrito por Lucas. Entonces, lo que encontremos en Hechos
tenemos que pensar en términos de otra vez del paradigma o de la contextualización del escritor, que es Lucas. Entonces, hablamos de la unidad de la Biblia. Entonces, lo que haya dicho él en Hechos, tuvo que haberlo dicho o por lo menos implicado en Lucas. Y como esos dos escritos que se le atribuyen a él son parte, en este caso de los evangelios, son parte del Nuevo Testamento, ahora contextualizamos lo que enseña el Nuevo Testamento en cualquiera que sea el tema que estamos hablando, y de ahí en la totalidad de la Biblia, que es el punto de que si vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo, tiene que ser en la totalidad de la Biblia, no nada más en Hechos. Y menciono Hechos porque Hechos narra muchas experiencias del Espíritu Santo que son descriptivas, pero las hacemos prescriptivas. Entonces, hablar de lo que es el bautismo en el Espíritu, lo que es, en este caso, una conversión que involucra bautismo por inmersión o bautismo de arrepentimiento, pero en otras ocasiones involucra un bautismo en el Espíritu, donde la persona no es bautizada por agua, es bautizada en el Espíritu, habla en lenguas. La pregunta es, ¿cuál de esas experiencias son prescriptivas y cuáles son descriptivas? ¿Sí captamos lo que estamos haciendo aquí? Entonces, tengamos cuidado. Eso es donde ese tipo de experiencia sucede. Entonces, mencionaba eso porque, por ejemplo, en el tema especial, ¿sí vieron cómo me fui ahí, verdad? ¿Sí vieron cómo llegué ahí? Ok, en ese tema especial, él hace y presenta otra vez, lo que él hace con esto es que si este es el libro de Daniel, porque es Antiguo Testamento, el libro profético, este tipo de artículos te forzan a ver a Daniel desde 35,000 pies de altura. Lo ves desde que, en lugar de simplemente empezar a leer Daniel y empezar a sacar tus propias doctrinas o conclusiones. Entonces te forza a verlo desde acá porque te va a hablar acerca de la profecía en su totalidad en el Antiguo Testamento, no nada más la profecía de Daniel. Entonces, ese es el tipo de artículos que te ayudan y te sirven porque aunque hay un poquito de lenguaje técnico que él usa, eventualmente habla acerca de la definición de lo que es la profecía, te habla del propósito de la profecía, contextualizado en el Antiguo Testamento y las características que tiene ella, las pautas útiles para interpretar este tipo esta categoría dentro de la Biblia y obviamente te va a dar algunas recomendaciones de otros libros. Entonces, otra vez, esto, muchachos, yo sé que suena, no solamente suena, pero es un poquito sobreabrumador porque es bastante, pero esto es como, no sé, jugar deportes, para los que les gusta el deporte. O sea, cuando haces deporte o cuando haces ejercicio, llega un momento en que tienes lo que se le llama la memoria del músculo, donde el músculo ya simplemente es una memoria. Mi hijo juega básquetbol y cuando juega básquetbol él tiene ya una memoria en sus brazos de cómo tirar la pelota, porque lo ha hecho por mucho tiempo. Entonces piensen en esos términos, de que ya hay una memoria, hay un músculo de tu memoria que se ejercita en usar un cierto tipo de metodología para poder llegar a conclusiones de lo que enseña la palabra de Dios. En fin, todo eso lo estoy mencionando, muchachos, una vez más porque habla acerca de su peregrinar, de cómo él encuentra arqueología, encuentra la profecía del Antiguo Testamento, encuentra la unidad de la Biblia en una producción de 1600 años. Y lo último que menciona él son los testimonios personales de personas cuyas vidas habían sido permanentemente cambiadas por el contacto con la Biblia. Él usa esas 4 referencias para corroborar y decir, la Biblia tiene la capacidad de responder a las preguntas básicas del ser humano. Entonces, entablar una conversación con un ateo, una conversación con uno mismo, entablar una conversación con, una vez más, mis hijos, que son personas que nacieron en el Evangelio y que cuando yo predico el Evangelio un domingo en la mañana, cuando doy una clase escuela dominical, parte de la predicación, y esto es importante, parte de la predicación o la exposición de la palabra de Dios es que yo creo que parte del trabajo que yo tengo o que es mi labor es, una vez más, inicio no asumiendo que la gente cree el Evangelio. Yo siempre entro a la predicación asumiendo que la gente, como fue en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, no rechazan el Evangelio siempre y cuando le puedan añadir su propia versión. ¿Sí? Eso todos lo hacemos. Entonces, es por eso que cuando predico o cuando enseño la Biblia, mi preocupación y lo que voy a trabajar constantemente, porque es una autoevaluación, inicio conmigo, porque obviamente no puedo predicar lo que no estoy viviendo, es que trato de volver a recrear las necesidades que son obvias en la vida del ser humano que no sabemos que tenemos. Hay necesidades en la vida del ser humano que todos tenemos, pero que por la vida, por tal vez cinismo, tal vez porque creí en Dios pero ya no creo, tal vez porque la vida es color de rosa y todo está perfecto en mi vida, o tal vez porque veo las tragedias que están sucediendo o lo que sea, llega un momento en el cual adormecemos nuestro espíritu y somos flojos de mente, donde no queremos pensar realmente.
Simplemente el domingo quiero que tú me mastiques el evangelio y me lo des ya masticado. Porque yo no tengo tiempo de leer la Biblia. ¿Me explico? Inclusive, si eres pastor, para eso te pagamos. Entonces, para eso vengo a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, enseñar la palabra de Dios tenemos que iniciar con principios donde voy a forzar a la gente a pensar en cosas que no sabían que necesitaban. El ejemplo que yo uso o que pienso en la palabra de Dios, no sé si ya lo dije, eso ya lo sé, pero es la llegada de Eva a Adán. Si la llegada de Eva a Adán o la traída que Dios al traerle a Eva no fue algo que Adán estaba pidiendo o orando por ella. Simplemente dice la Biblia que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué le provee a Adán? Le provee algo o a alguien que él no sabía que necesitaba. Entonces, traduzcan ese principio a nivel de predicación y de enseñanza. Este verano, conforme salen a las misiones, salen a sus campos, ustedes están proveyendo algo que la gente no sabe que necesita. Eso es lo que están proveyendo. Entonces, eso te ayuda a que cuando llegas a un lugar o una iglesia o una familia o tu propia familia y ves rechazo o, una vez más, hijos, ves que le dicen sí al evangelio, hay una constante experiencia donde no cuestiono su salvación, pero es obvio que, regresando a la doctrina del Espíritu Santo, ¿sí? Apocalipsis 3:20, ¿todos? ¿Sí? ¿Qué dice? Yo estoy... Ok, entonces, ese Apocalipsis 3:20 es una de las cartas de las 7, es uno de los mensajes a las 7 iglesias. Entonces, es obvio que Apocalipsis 3:20 no es un mensaje evangelístico, porque no está escrito a no creyentes. ¿A quién está escrito? A creyentes. ¿Por qué lo usamos como evangelismo? ¿O no lo usamos como evangelismo? Lo usamos todo el tiempo. ¿Tiene aplicación evangelística? Claro que la tiene, pero ese no fue el principio, que es el punto. De que el punto para mí es uno de los principios fundamentales en la totalidad de la doctrina del Espíritu Santo, porque en la imagen o en la mente hebrea, judía, que es la mente de Juan, obviamente, la Biblia de esos hombres es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es la Biblia de ellos. En la imagen de ellos existe este lenguaje poético, esta imagen hebrea, donde el corazón tiene una puerta y la perilla de la puerta solamente existe por dentro, no por fuera. Entonces Dios está tocando. Y ciertamente hay una implicación evangelística porque esa es la experiencia de regeneración. Cuando Dios salva al ser humano, es la experiencia donde el hombre eventualmente en el proceso de regeneración tiene que literalmente abrir y creer, ¿verdad? Cree. Entonces, cree, es sellado por el Espíritu Santo, es bautizado por el Espíritu Santo y su sello es permanente. Pero ese sello, ese bautismo, esa salvación no implica llenura del Espíritu Santo. Entonces, el día de ayer les hablaba yo de que la salvación es una transacción legal. ¿Qué cosa? Usé una palabra, doble o dual. Entonces, esa experiencia dual no implica llenura de su espíritu o señorío de Cristo. Entonces, creemos que parte de esa experiencia dual o parte de esa experiencia legal inicia con la legalidad de que somos justificados a través de la fe en Cristo Jesús. Y Martín Lutero, en la Reforma, descubre que la justificación que la Biblia habla, siempre él había creído que era una justificación propia. Entonces, por eso había que constantemente estarse confesando. ¿Recuerdan eso? Constantemente estar luchando por vivir justamente. Y eventualmente la Reforma surge ¿de qué? No se da cuenta que la justificación es una justificación no propia, sino forense. Es de un agente externo. ¿Es la justificación de quién? Es la justicia de Cristo. Entonces, cuando hablo acerca de esa transacción legal, regresando a Apocalipsis 3:20, es de que en la salvación hay una legalidad donde Pablo en Romanos capítulo 6, si no me equivoco es el 6, es donde usa la analogía del divorcio y la analogía de la esclavitud, donde tanto el divorcio o carta de divorcio hay una legalidad donde la mujer es libre de su esposo, legalmente libre, ¿verdad? Porque lo ha divorciado. En la cuestión de la esclavitud, tiene que haber un documento legal donde el amo hace libre al esclavo. Y es lo que usa él como ejemplo en cuestión de la legalidad del pecado. En la salvación, el hombre es libre legalmente del yugo del pecado. Pero esa legalidad que inicia en la salvación, en esa transacción doble, no implica que el ser libre de la legalidad del pecado no implica que somos libres de la influencia del pecado. Entonces ahí es donde entra el estira y afloja, donde hacemos lo que no queremos y donde literalmente el resto de la vida tenemos una lucha interna. ¿Me explico? Okay. Entonces Apocalipsis 3:20 no está hablando de la legalidad de ser libres del pecado, está hablando de la influencia del pecado. ¿Cuál es el punto? Ese es el punto, de que en la salvación somos sellados por su espíritu, inmovible, irrevocable. ¿Todos conmigo?
Pero ese proceso de legalidad de ser salvos no implica que vivimos como salvos todos los días o que nos sentimos salvos todos los días. Y por eso es que Juan está hablando a las iglesias que habían perdido salvación. No salvación, simplemente no se estaban comportando como salvos. ¿Sí captamos eso? ¿Qué es el punto? El punto simplemente es esto, que en el caso de la llenura del Espíritu o de la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que ser bien claros en la cuestión del sello del Espíritu Santo, que es para bautismo, para salvación, que es inmovible, irrevocable, pero es una experiencia diferente o secundaria o simplemente algo como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces Juan en Apocalipsis 3:20 está hablando de ser llenos del Espíritu Santo, porque todo cristiano literalmente gotea o goteamos la llenura. No la salvación, simplemente el dominio de Cristo. ¿Me explico? El que sea el Señor de nuestra vida. ¿Cómo lo sé esto? Una vez más, contextualicen en su totalidad. Una vez más, Efesios, capítulo 5, versículo 18. Es uno de los ejemplos claros. Efesios tiene 6 capítulos. Eso implica que los primeros 3 de Pablo son típicamente doctrina. Los últimos 3, 4, 5 y 6 son ¿qué cosa? Aplicación práctica, eso es lo que significa. Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino antes sed, ¿qué cosa? Llenos. Entonces, ¿está en la práctica o está en la teórica o doctrinal? Está en la práctica. Entonces, aparentemente, en cuestión de la doctrina del Espíritu Santo, hablando de Apocalipsis 3:20, llenura de su Espíritu, Pablo lo pone en la cuestión de la aplicación o del diario vivir. Entonces, Pablo está diciendo, esto que está diciendo Efesios 5:18, está usando la analogía de la embriaguez, que la persona cuando está bajo la influencia del alcohol, típicamente actúa, ¿cómo se dice? ¿Anormal o no normal? Anormal. No actúa bajo sus 5 sentidos, ¿no es cierto? A ver, platiquen un poquito, no es cierto. Pero, ¿saben de qué estoy hablando, verdad? O sea, ¿se acuerdan del viernes de la noche? No es cierto. Entonces, Pablo está diciendo básicamente, una persona bajo la influencia del Espíritu actúa fuera de lo normal. ¿Es lo que está diciendo? No está prohibiendo el que tomemos alcohol. No en ese pasaje. Simplemente está hablando acerca de la llenura del Espíritu Santo. Que en este caso, si ustedes observan, Efesios, el mensaje central de Efesios es la unidad. ¿Cuál es el problema en las iglesias de Éfeso? Si está enfatizando la unidad es porque no había unidad. Entonces, ¿qué había? División o desunidad. ¿Me explico? Entonces, es interesante que los primeros 3 capítulos, si los leen los primeros capítulos de Efesios, no está hablando de la unidad de la iglesia. No está hablando ni siquiera de la unidad de la iglesia con Dios. ¿Saben de qué está hablando en estos capítulos? Es de la unidad de Dios en sí mismo. Porque una cosa que enfatizamos constantemente es que la relación más importante del ser humano, que no lo sabe el ser humano, por eso es la predicación, la relación más importante del ser humano, alguien ábrele ya por favor al hermano, es la relación más importante de nuestra vida no es la relación que tenemos con Dios, es la relación que Dios tiene en sí mismo. ¿Por qué? Esta es la razón. Y Efesios lo ilustra. Porque Efesios es la unidad del Dios Trino. ¿Sí captamos eso? ¿Por qué? Una vez más. Porque si la salvación es una operación o una legalidad doble, una transacción doble, eso implica que una vez más yo entrego mi pecado a Cristo, su obra expiatoria, Él me perdona, pero no es suficiente porque, ¿qué dijimos ayer? Eso me posiciona como el primer Adán. Me pone en un estado de inocencia. Gente inocente no puede tener comunión con Dios. No es suficiente ser inocente. ¿Sí? En otras palabras, cuando Dios me perdona, es parte del proceso, pero la segunda parte de la salvación es ahora que Cristo me entrega sus 33 años de vida. Eso implica que los 33 años de vida de Cristo sobre la faz de la tierra no solamente son dados a mí, pero es el modelo de cómo Él, como hijo, como hombre, se relacionó con su Padre Celestial. Entonces el cristianismo no es una relación con Dios. El cristianismo es la relación de Cristo con el Padre. Ese es el cristianismo. ¿Qué es el punto? De que ser cristiano es perder el derecho de yo definir cómo me relaciono con el Padre. Yo no defino cómo me relaciono con el Padre. Cristo ha definido cómo yo me relaciono con el Padre. Entonces ahí es donde entra primeros 3 capítulos de Efesios y los últimos 3 capítulos de Efesios, donde Pablo está hablando acerca de la llenura, no del sello, del Espíritu Santo, es el capítulo 5, versículo 18. Eventualmente en los siguientes versículos entramos al versículo 21, donde dice someteros unos a otros. ¿Sí? Y recuerda el pasaje donde habla acerca de maridos, amar a vuestras mujeres. Y en fin, y se va. Capítulo 6 habla de qué? De los hijos someter a vuestros, la puerta por favor. Hijos obedecer a vuestros padres. Y padres ¿qué? No deses
6 peleas a vosotros. En fin, y eventualmente, al final del 6, ¿qué es? La armadura de Dios, entra la guerra espiritual. Observen que toda esta cuestión de la relación entre amos y esclavos, o traducción a dos, entre empleado y empleador, hablando de la relación conyugal, la relación de padres e hijos, eventualmente la guerra espiritual, el preámbulo de eso está basado en hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, no sellados por el Espíritu Santo. Ya el sello ya está, ¿verdad? Ya somos cristianos, es que simplemente no nos comportamos como cristianos. Entonces, ahí es donde tenemos que ver esa distinción en la doctrina del Espíritu Santo. Todo esto lo menciono, muchachos, porque este tipo de conversaciones o de temas o se asumen en la iglesia y cada quien las asume como bien le parece, o las ignoramos. Y simplemente cada quien trata lo que puede, hace lo que puede y le echa todos los kilos, así que les doy el beneficio de la duda, son buenas personas, están luchando, pero regreso a mis hijos. En el caso de mis hijos, este tipo de conversaciones que típicamente no las van a tener ellos por sí mismos, ¿sí? La predicación, el discipulado son las que te permiten crear un contexto donde la gente, y sobre todo los cristianos, vean la necesidad de hablar de esto, en lugar de asumir que ya lo creen o simplemente creer lo que siempre se les ha dicho. ¿Pregunta, comentario? ¿No? ¿Sí? ¿Todos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Ya quieren otro break? No, todavía no. Ok, entonces, aquí es donde él habla y dice, hey, esta es la palabra del Señor, porque él termina diciendo que el cristianismo, como un sistema unificado de fe y creencia, tiene la habilidad de tratar con las preguntas complejas de la vida. Yo pensaba que había encontrado el centro integral de mi vida, Cristo, como se entiende a través de las Escrituras. Fue una experiencia muy fuerte, una liberación emocional, mas sin embargo, aquí está esto importante, yo todavía puedo acordarme de la conmoción emocional y el dolor cuando empecé a comprender cuántas diferentes interpretaciones de la Biblia se manejan, a veces incluso aún dentro de las mismas iglesias o escuelas de pensamiento. El afirmar la inspiración y confiabilidad de la Biblia no era el fin del asunto. Una vez más, en el caso de mis hijos, si les preguntan, ellos creen que la Biblia es veraz. Ellos lo ven como la palabra de Dios. Pero él te está diciendo aquí, ese no es la meta, sino solo, ¿qué cosa? El principio. ¿Por qué? Porque una vez más, afirmar que la Biblia es veraz, afirmar que en este caso el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, que debe de ser para siempre y todo ese tipo de cosas, en teoría nos lo juramos y nos lo repetimos en los votos, ahí en el altar. Y es importante hacer eso, pero esa nunca fue la meta. Es ahora que en este proceso de construir una vida juntos, vivimos en una cultura que te dice, ok, haz esa práctica, qué bueno que lo haces, y si esos son tus principios religiosos, no hay ningún problema. Pero realmente la meta de esto es de que se sientan enamorados todo el tiempo, porque parte de esto es que se completen unos a otros, que se llenen unos a otros, que se satisfagan unos a otros. Eso implica que si en un momento dado, en el proceso del matrimonio, te encuentras con alguien más que te enamoras o que te completa o que te cítrico, ¿para qué vives una vida infeliz con alguien que no te hace no vives en plenitud? Mereces ser feliz y por eso te vas con alguien más. ¿Sí ven cómo las filosofías empiezan a filtrarse en ello? Entonces, estuvimos de acuerdo en el principio, simplemente que el momento de ejercerlo, ahí se empiezan las circunstancias, las variedades, las situaciones y todo ello. Entonces, por eso es importante para mí que cada vez que prediquemos, cada vez que hablamos, cada vez que compartamos la palabra de Dios, presentemos el Evangelio en su totalidad. Empezamos con el fin en mente, no nada más desde aquí. Y por eso que Hebreos, lo que va a hacer Hebreos, y lo vamos a ver eso también, es que Hebreos te va a decir que la seguridad del cristiano no está basada en cómo inicia el peregrinar, está basada en cómo termina la jornada. La implicación, ¿qué es la implicación? Que el contexto de Hebreos, tanto de su autor como su audiencia, es que estaban tirando la toalla. ¿Verdad? Desertores. Entonces, es lo que está hablando aquí. En fin, él habla aquí de que eso tiene que ser no la meta, pero simplemente, no el principio, pero sí simplemente movernos hacia la meta en la afirmación de ello. Esa tarea se convirtió en la meta de mi vida, en mi peregrinaje de fe. Yo sabía que mi fe en Cristo me había varias cosas. Número uno, traído gran paz y gozo. Mi mente anhelaba algunos absolutos en medio de la relatividad de mi cultura, el posmodernismo y el dogmatismo de sistemas religiosos conflictivos, las religiones del mundo. Y la tercera, que esta es la más difícil, es la arrogancia o la soberbia denominacional. En mi búsqueda por métodos válidos a la interpretación de la literatura antigua o de la Biblia, me sorprendí al descubrir mis propios prejuicios históricos. Eso es importante porque entre más indagamos, más descubrimos que el problema inicia ¿con quién? Con la persona con la que me rasuro todas las mañanas. Con esa persona empieza el problema.
¿No? ¿Sí? Bueno, las mujeres no se rasuran, ¿verdad? Pero simplemente el problema empieza conmigo. El problema es conmigo. Inicia conmigo. ¿Sí? Entonces dice él, ahí es donde me doy cuenta que el problema, mis propios prejuicios históricos, culturales, denominacionales y de mis propias experiencias. Me di cuenta de que con frecuencia leía la Biblia simplemente para reforzar mis propios puntos de vista, la usaba como una fuente de dogma para atacar a otros mientras reafirmaba mis propias inseguridades e insuficiencias. Cuán doloroso descubrimiento fue este para mí. En mi mente, cuando escucho esto y leo esto, en mi mente regreso a Hechos capítulo 9, rumbo hacia Damasco, ¿recuerdan? Y es interesante que lo primero que le dice el Señor es, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. ¿Me explicó? Entonces, es obvio que eso en mi mente, y otra vez, aquí estoy leyendo entre líneas, aquí estoy conectando los puntos, que no estoy diciendo que esto es lo que dice la Biblia, pero en mi mente, regresando a Efesios, la Biblia usa en diferentes ocasiones el matrimonio como una de las analogías o de las ilustraciones tangibles de la relación entre Cristo y la iglesia. ¿Me explico? Entonces, el propósito del matrimonio no es estar enamorados del resto. No, perdón, no es eso. El propósito del matrimonio no es el sentirnos enamorados el resto de la vida. Subrayo la palabra sentirse enamorados. No soy una persona anti-sentimientos o en contra de sentimientos, simplemente que ese no es el propósito del matrimonio, porque los sentimientos cambian. Algunos están pensando que son traicioneros también, pero cambian a través del tiempo, ¿no? La clásica, es que ya no es como antes, es que todos cambiamos. ¿Me explico? Todos cambiamos, en todos los sentidos de la palabra. Todos cambiamos. Entonces, el punto aquí, el matrimonio no es sentirnos enamorados el resto de la vida. El propósito del matrimonio es construir una vida juntos. Es el propósito del matrimonio. La razón por la cual nos casamos. Creemos construir una vida juntos, lo cual implica que cuando nos unimos en yugo desigual, es obvio que la vida va a tener descalabros innecesarios y que pudieron haber sido prevenidos. ¿Así se dice prevenidos? O que se pueden prevenir. ¿Okay? Y entre paréntesis, porque otra vez estamos hablando de temas que son extremadamente importantes. Hoy en día yo argumentaría que no es suficiente casarse con una persona que está de acuerdo con lo que Cristo dijo. Hoy en día es importante para los solteros que tienen todavía la oportunidad de escoger, es de que se casen con una persona que no solamente esté de acuerdo con lo que Cristo dijo, pero tienen que estar de acuerdo con lo que Cristo implicó con lo que dijo. Porque una vez más, estamos creando nuestras propias versiones del cristianismo. Y ahí es donde yo digo, es imposible hacer esto. Aquí lo que él está llevándonos a hablar acerca una vez más es de que habla del dolor, del sufrimiento que hay en descubrir todo esto. Y aquí es donde una vez más, esta relación con Cristo tiene que llevarnos a una unidad. Regresando a Saulo, cuando Cristo le habla de que ¿por qué me persigues? Aunque él estaba persiguiendo a la iglesia, es que Cristo ve a la iglesia como su esposa, lo cual, regresando a la analogía del matrimonio, dice Génesis 2, que es 26, 27, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá y serán, ¿qué cosa? Entonces, construimos una vida juntos y llevamos, libro de Efesios, unidad, pero no es unidad simplemente entre él y ella, entre mi esposa y yo. Es unidad con Cristo que lleva unidad entre nosotros. De lo que estamos hablando aquí. Entonces, hablando de ello, dice, aunque nunca podré ser completamente objetivo, sí puedo convertirme en un mejor lector y estudiante de la palabra de Dios. Yo puedo limitar mis prejuicios si los identifico y reconozco su presencia. ¿Es cierto eso o no? Yo puedo limitar mis prejuicios, tal vez no los puedo quitar completamente, pero los puedo limitar si los identifico. Entre paréntesis, ¿saben ustedes que típicamente las cosas que más nos desesperan de otros son exactamente, como luego decimos, la pata de la que cojeamos? Lo que nos desespera de otros es precisamente lo que carecemos nosotros mismos. Entonces, por eso le está hablando acerca de una autoevaluación antes de ver la viga, de ver la paja en el ojo del prójimo. Está diciendo él, voy a ver qué cosa. La viga en el propio, es lo que está hablando acerca de él. Dice aquí, yo puedo limitar mis prejuicios. Dice, aún no estoy libre de mis prejuicios, pero puedo confrontar. Yo puedo, déjame enderezarlo un poquito de esta manera para acá. Eso a ver si Gracias, Señor. Dice, yo puedo aquí, aún no estoy libre de mis prejuicios, pero puedo confrontar mis áreas débiles y es que el intérprete es con frecuencia el peor enemigo de una buena y correcta lectura bíblica. ¿Sí? Yo soy el primer impedimento para yo poder interpretar la Biblia correctamente.
Entonces, obviamente este es un reto de humildad porque típicamente nos acercamos a la Biblia como diciendo, tengo que alimentar a estos filisteos el domingo en la mañana. Entonces, nos vemos o nos percibimos como los héroes de la película, ¿sí? Y pensamos que el domingo en la mañana les hacemos un favor con presentarles este tipo de mensajes porque, o sea, no toda iglesia tiene la bendición de tener a mí como predicador, ¿verdad? Así típicamente actuamos, si no tenemos cuidado. Entonces, ahí es donde, inclusive para mí, tener a mis hijos ya como adultos mayores ha sido una realidad que me ha cambiado la perspectiva, porque por muchos años estuve acostumbrado a que estaban en el culto infantil, no estaban en el culto. Pero ahora que están en el culto y me escuchan predicar, es unas cosas que dicen ellos, hey, espérame, pero si yo te conozco. O sea, yo estuve ahí el jueves. Eso que estás platicando ahorita de la historia, así no fue el jueves. O es interesante que tú la viste de esta manera cuando yo la veo de esta manera. Lo que le dijiste a mi mamá no fue eso. Tú le dijiste esto a mi mamá. ¿Sí se explicó? O sea, te da una realidad en la cuestión de ver a tus hijos ya estar ahí y entender las cosas diferentes. Permítame darle una lista de algunas de las presuposiciones que yo en lo personal traigo al estudio de la Biblia para que usted, el lector, pueda examinarlas juntamente conmigo. Presuposiciones, rápidamente. Creo que la Biblia es la única revelación inspirada del único y verdadero Dios. Por lo tanto, debe de ser interpretada a la luz de la intención del autor divino original. Está hablando de lo que ella dijo, ¿verdad? A través de un escritor humano en una condición histórica específica. Es lo que él crea antes de la Biblia. Él asume esto. Entonces, eso suena como lo que dije hace rato o lo que dije ayer con respecto a la sexualidad. La cultura dice sin decirlo, sin saber que lo dice, la sexualidad es lo que soy, no lo que hago. A la luz de la Biblia, yo en lo personal creo que la sexualidad no es lo que soy, es lo que hago. Por lo tanto, si mi tendencia es relación sexual con el mismo sexo, ok, voy a respetar. Estás mal, voy a respetar, pero no me digas que eso es lo que eres. Eso es lo que decides hacer. Simplemente. ¿Me explico? Entonces, si podemos nivelar la conversación de esa manera. Él está diciendo, esas son mis presuposiciones. Creo que la Biblia fue escrita para la persona común, es decir, para todas las personas. Dios se adaptó a sí mismo o se limitó a sí mismo para hablarnos claramente dentro de un contexto cultural e histórico. Hay un propósito por qué hace esto Dios. Dios no esconde la verdad, sino más bien Él quiere que la entendamos. Por lo tanto, debe ser interpretada a la luz de ¿qué cosa? En otras palabras, el hecho de que Él se adaptó, el hecho de que Él se limita a sí mismo, no implica que sus limitaciones que Él ha puesto en este tiempo en la historia simplemente sean ignoradas. ¿Por qué? Ese es el punto. Porque la Biblia, el punto de la Biblia no somos nosotros. El punto de la Biblia es ¿quién? Es Dios. Entonces, no considerar esas presuposiciones. Yo argumentaría que una presuposición de nosotros es que cuando leemos la Biblia pensamos que la Biblia se trata de ¿quién? De mí. Ese es el Evangelio de la Prosperidad. Es cuando leemos el capítulo, ¿qué es? ¿13 del segundo libro de Samuel? ¿Dónde está la historia de David y Goliat? ¿17? Creo que es el 17. Y cuando leemos la historia de David y Goliat, o sea, somos unos bárbaros. La leemos y decimos, es que, o sea, tú eres David. Si tienes la certeza, la veracidad, tienes la confianza, tienes el atrevimiento, eres aguerrido, puedes en el nombre de Cristo defender cualquier gigante en tu vida. Evangelio de la Prosperidad, en toda su plenitud. El Evangelio de Jesucristo nos dice que David es Cristo. Solamente Cristo vence al enemigo. Tú y yo como cristianos somos el pueblo de Israel detrás de David, paniqueados, atemorizados, bipolares, no sabemos qué hacer, culpándonos unos a otros, disfuncionales y completamente quebrantados. Esos somos nosotros. Pero el Evangelio de la Prosperidad cambia. ¿Sí me explico? Y a lo mejor le acabo de arruinar el sermón de este domingo a uno de ustedes porque es lo que iban a predicar. Pero eso no dice la Biblia. Nosotros no somos los héroes de la película. Es Cristo el héroe de la película. ¿Sí me explico? Siempre ha sido Cristo, siempre va a ser Cristo y al final es Cristo el héroe de la película. ¿Cómo lo sé? Porque el Salmo 23 lo leemos como que si hacemos de Cristo, de Jehová, nuestro pastor, nunca pasaremos por valle de sombra y de muerte. Eso no está enseñando el Salmo 23. El Salmo 23 dice que aunque, y que muchas de las veces es el pastor el que me lleva por valle de sombra y de muerte. ¿No es cierto el caso ese? ¿No es Jeremías el que le reclama a Dios, dice, me traicionaste? Cuando me llamaste a predicar las naciones, aquí está Lamentaciones como producto, porque sufro, porque no es posible que me tengas en esto. ¿Sí me explico? ¿Qué acerca de Moisés? No entra a la tierra prometida. ¿Qué acerca de Job? ¿Qué acerca de Pablo escribiendo la mayoría de sus cartas desde una prisión? Entonces, es obvio que la iglesia alrededor del mundo hoy en día en su gran mayoría es perseguida, ¿no es cierto? Está en aflicción hoy en día. Es normativo en la Biblia esto. Lean Primera de Pedro.
Entonces, tengamos cuidado porque otra vez nos ponemos en tazas el versículo y lo ponemos en Facebook y lo ponemos con un contexto de romanticismo y no, hay traición, hay disfuncionalidad, hay derramamiento de sangre en medio de todos esos pasajes. ¿Me explico? Hay hombres y mujeres que dieron sus vidas por este evangelio y hoy en día cometemos barbaridades que si somos honestos, eso es lo que la gente está rechazando. Está rechazando una caricatura del evangelio. No le estamos dando a la gente la oportunidad de rechazar el evangelio. No lo estamos haciendo. Por lo cual vamos a ser responsables en el día final. ¿No es cierto? En otras palabras, asegurémonos que cuando la gente rechazan a Cristo, no una caricatura de Cristo. Y la iglesia tiene tiempo predicando caricaturas de Cristo, burlas del evangelio. No podemos continuar haciendo esto. Tiene que haber un arrepentimiento, una reforma en nuestro corazón hoy en día, no en el mundo, en nosotros. Porque somos tan cínicos que nos molestamos cuando el mundo actúa como inconversos. ¿Qué acabo de decir? Escuchen lo que acabo de decir. Nos molesta cuando el mundo actúa como inconverso. Son inconversos. Deben de actuar como inconversos. Lo que nos debe de molestar es cuando el cristiano actúa como inconverso. ¿Me explico? Entonces, tengamos cuidado con ello. Dice él, creo que la Biblia tiene un propósito y mensaje unificados, no se contradice a sí misma, sino que contiene pasajes paradójicos y difíciles. Aquí hay un principio, así nomás rapidito, porque esa cuestión de lo paradójico o de lo difícil no implica que es contradictorio. En otras palabras, en la Biblia, y hablábamos de eso hace un momento, en la Biblia existen pasajes que tienen ambigüedad. Existen pasajes que son misterios. ¿Puedo empezar en uno? Así nomás repito. Algún pasaje de la Biblia o un principio de la Biblia que es misterio, que suena contradictorio, pero no lo es, porque no hay contradicción en la Biblia. ¿Sí me explico? El hecho de que sea misterio no implica que se contradiga o que sea ilógico. Pero díganme un ejemplo. ¿Ok? ¿Estás hablando del sacerdocio? De él, definitivamente lo es. Definitivamente lo es. Pienso en mi mente la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es un misterio. Porque encuentras a una persona, encuentras a una esencia, a un Dios, ¿con cuántas personas? Con 3 personas. Entonces, lo misterioso de esto, de que son 3 personas, es que no las puedes separar. Porque si las separas vas a tener que escoger tu herejía. Te va a llevar a la herejía. Si las separas o tratas de separarlas. Pero lo que puedes hacer, o lo que podemos hacer, es hablar de sus distintivos. Pero no de que no hay separación de él. Lo mismo pasa con Cristo. En Cristo es una persona con 2 esencias, 2 naturalezas. ¿Sí? La humana y la divina. Entonces, ahí es donde entran ese tipo de misterios, pero eso no implica que son contradicciones. Entonces, cuando él habla acerca de lo que es paradójico, de lo que es difícil, no está implicando que sea contradictorio. De tal manera que la Biblia es la mejor intérprete de sí misma. Creo que cada pasaje, excluyendo la profecía, tiene uno y un solo significado, basado en la intención del autor original. Y aquí es donde él desglosa algunas de las cosas que él lo usa como su metodología para hacer lo que hace, y habla de los indicadores que nos muestran su dirección, y parte de ello es el género, que nos ayuda para expresar el mensaje. Una vez más, profecía, historia, poesía, narrativa, lo que es descriptivo, prescriptivo, tenemos que identificar eso. ¿Qué tipo de género es eso? La situación histórica, ¿cuándo es escrito esto? Porque nos ayuda a ver el motivo, la razón por la cual se escribió. El contexto literario, que es otra vez la totalidad y la unidad de ese libro, hablando otra vez de la doctrina del Espíritu Santo, tiene que filtrarse a través de su totalidad. El diseño textual habla acerca de la relación al pasaje en su totalidad, ¿sí? Con las unidades literarias. Las herramientas gramaticales, cuando habla acerca de la comunicación del mensaje. Las palabras seleccionadas, que en este caso son para presentar el mensaje. En otras palabras, ¿por qué usó el autor esta palabra para decir? Porque eso es lo que quería decir. En este caso, regreso a Efesios 5:18. ¿Por qué él habla de no os embriaguéis con vino? Él está en contra de que la persona consuma alcohol o está promoviendo la abstenencia total del alcohol. No. Hay una razón por qué él escoge esa palabra para comunicar un mensaje. Y lo último es pasajes paralelos. Todo esto, estos 7 principios, él lo va a usar una y otra vez para crear el bosquejo del libro, que es donde va esto, ¿verdad? Es lo que les dije al principio, es para ver el bosquejo. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo? ¿Sí? ¿Bien? Ok. El estudio de cada una de estas áreas se convierte en el objeto de nuestro estudio de un pasaje de la Biblia. Una vez más, el estudio de cada una de estas 7 áreas
se convierte en el objeto de nuestro estudio de un pasaje de la Biblia. Lo que está diciendo él es esto, que cuando estudiamos la Biblia, ya especificamos que no estudiamos pasajes, estudiamos qué cosa, párrafos. Al estudiar el párrafo, él recomienda estos 7 principios que se conviertan en un patrón, en un ejercicio continuo, ¿sí? Para estudiar la palabra de Dios. Y no piensen en términos de sermones, no piensen en términos de tareas, que obviamente hay que hacer tareas y todo eso. Piensen en términos de simplemente estudiar la palabra de Dios. Piensen en términos donde ustedes lleguen al punto, lleguemos como cristianos a un ejercicio continuo de esto, donde obviamente la práctica es el maestro, ¿verdad? Entonces lo practicamos, donde al momento de nosotros discipular a otros, tenemos cierto tipo de herramientas que podemos transferir. Que cuando una persona es nueva en el Evangelio, imagínense que les introducimos el Evangelio con este tipo de herramientas desde un principio. En lugar de pensar de que el cristianismo es un proceso en el cual es como en el fútbol, eres en la segunda división y eventualmente pasas a la primera división, porque va a ser de nosotros que vamos al seminario. ¿Sí me explico? No es así. O sea, el llamamiento supremo del ser humano no es ser pastor, es ser cristiano, ser seguidor de Jesús, ¿no? Entonces, la palabra de Dios está accesible a todos, simplemente que tenemos herramientas para poder crecer en ello. Métodos inapropiados, que él menciona, es el ignorar ¿qué cosa? Simplemente ignorar los principios que acabamos de listar. El contexto literario, en otras palabras, el usar cada oración, cláusula o palabras individuales como declaraciones de verdades que en realidad no están relacionadas con la intención del autor, y otra vez usar un texto como pretexto. El ignorar la situación histórica de los libros y sustituirla por ¿qué cosa? Por la situación histórica. Nosotros hace algunos años, y algunos se recuerdan eso, pero cuando sucedió ese terremoto trascendental en el país de Haití, ¿recuerdan? Haití, cuando fue sacudido de una manera, hubo un predicador en Estados Unidos que literalmente lo dijo en la televisión, que esa era la ira de Dios sobre ese país que vive en tinieblas. De lo cual mi primera reacción fue, si la ira de Dios es sobre Haití por su rebeldía, o sea, Estados Unidos, ¿qué? ¿Somos la perfección andando? ¿Somos el ejemplo a seguir? ¿Somos el regalo de Dios para la humanidad? ¿Sí me explico? O sea, tengamos cuidado con lo que decimos, porque él está hablando acerca de ignorar la situación histórica que está sucediendo y simplemente por un evento en nuestro contexto decimos, esto es lo que la Biblia está diciendo. Tengamos cuidado con ello. Ignorar la situación histórica de los libros y leerlo como si fuera el periódico matutino o Facebook en la mañana, que está hecho para mí hoy en día. Ignorar la situación histórica y alegorizar el texto. ¿Saben lo que es eso de alegorizarlo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo opuesto a la alegoría? Literal. Entonces, aquí la pregunta es literal o es alegórico? Entonces, tener cuidado de que no lo estamos alegorizando y hacerle un mensaje teológico, filosófico completamente sin relación a los primeros oyentes. En una palabra, es lo que estoy diciendo. Yo estoy de acuerdo, y otra vez, ustedes leen su Biblia en la mañana y escuchan la voz de Dios en algo específico, yo estoy a favor de ello, siempre y cuando entendemos esto, de que yo creo que Dios habla a tu vida de una manera personal. De lo cual yo diría, ese mensaje, porque no es el mensaje de la Biblia, dijimos que la Biblia tiene un solo mensaje, ¿verdad? Entonces yo puedo leer un salmo, un libro, un pasaje y Dios me habla y a través de ello sentí el llamado a hacer esto o sentí que tenía que comprar esto o sentí que tenía que moverme a cierto país. No estoy en contra de ello, pero mi punto es este. Ese tipo de mensaje o de alegoría hace responsable solamente al lector de que lo siga. Pero no puedes pararte frente de gente y decir, eso es lo que Dios dice y eso es lo que tienes que hacer. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, para yo decir, esto es lo que Dios dice y es lo que debemos de hacer, yo tengo que basarlo en lo que la Biblia dice, no en lo que yo pienso que la Biblia dice. Cuando yo entiendo y yo recibo algo que yo pienso que la Biblia dice, yo digo, hey, está bien, tú eres responsable por ello. Pero ya cuando dices, eso es lo que el Señor dice, eso es lo que por la responsabilidad. El ignorar el mensaje original y sustituirlo por el propio sistema teológico personal, doctrina preferida o asunto contemporáneo sin relación alguno con el propósito del autor original y su mensaje. Él termina diciendo esto. Al menos 3 componentes relacionados pueden encontrarse en toda la comunicación humana escrita. Eso es lo que típicamente encontramos. La intención del autor, vean a Facebook. Cuando alguien escribe algo en Facebook, obviamente alguien lo escribió con una intención. Anteriormente Twitter, si alguien usa Twitter, en Twitter anteriormente alguien sabía cuántos eran los espacios que había. 140, eso es lo que había. Y ahorita ya se abrieron más. Pero en 140 espacios tenías que figurar creativamente, comunicar un mensaje. Entonces, lo que está diciendo es que puedes escribir algo y si no tienes cuidado, puedes ignorar la intención por qué fue escrito. Hoy en día existen los famosos emojis, ¿sí? Que te ayudan a ilustrar la intención de ello. Si le pones un corazoncito o si le pones un, ¿sí? Es que no te gustó. Entonces,
aquí está hablando de la intención. No lo que dijo, pero por qué lo dijo. Todos escribimos bajo esos lentes y habla acerca de ahora el contenido. Entonces, intención y luego es el contenido. Y por último, ¿qué es? En otras palabras, piensen en Facebook. La persona tiene algo que siente, hay una intención por lo cual lo escribió. Inclusive hoy en día el mensaje que encontramos por todos lados y nos lo enseñan los deportes profesionales o los políticos hoy en día, las figuras públicas, de que hoy en día en los medios sociales no hay secretos. ¿Por qué? Porque existen los famosos screenshots. ¿Saben de qué es eso? ¿Cómo se dice en español eso? Captura de pantalla. ¿Qué significa ello? Que puedes escribir algo y luego dices tú, ups, te arrepientes y ¿qué haces? Lo borras. Pero como hay captura de pantalla, realmente ya no hay manera de borrarlo. Hay un jugador de fútbol americano colegial que calificó para jugar profesionalmente. Esto sucedió hace como 2 años. Profesionalmente. Y ustedes saben, en el deporte profesional son muy pocos los que califican, ¿verdad? Hay mucha gente con el talento, pero simplemente no la hacen, no llegan a ese punto. Ese chavo jugó colegial, calificó y estaba para entrar en el nivel profesional que implica millones de dólares, ¿verdad? Contratos de millones de dólares. Y literalmente un screenshot cuando él tenía 15 años, que se lo descubrieron en Twitter. Alguien lo descubrió, alguien lo guardó. Ya el chavo tenía 19 años. Cuando tenía 15 años, y él era americano, anglo, hizo un tweet que era racista en contra de los afroamericanos y perdió su contrato. Millones de dólares por algo que escribió cuando tenía 15 años. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que los secretos en la vida, con tecnología o sin tecnología, son mitos. Todo sale a flote eventualmente, ¿no es cierto? Todo sale a flote. Entonces, aquí lo que quiero que piensen, porque está hablando acerca de la intención del autor, el autor eventualmente pone eso en palabra o en texto y eventualmente lo escribe basado en la intención y basado en el contenido con una audiencia en mente. ¿Sí? Todos nos comunicamos de esa manera. Dice él, en el pasado, otras técnicas de lectura se han enfocado en uno de estos 3 componentes. En el pasado, técnicas de lectura se enfocan en la intención de la persona, en otras palabras, hablando de Jeremías, hay una razón por qué escribe Lamentaciones. ¿Me explico? Hay una razón por qué David escribe Salmos. Hay una intención. Te puedes enfatizar en el texto, en el contenido o en los destinatarios. Dice él aquí, pero para verdaderamente aseverar o confirmar la inspiración de la Biblia, un diagrama modificado es más apropiado, el cual, una vez más, la intención del autor para nosotros está basado en ¿qué? En la intervención del Espíritu Santo. ¿Sí? En la cual el texto escrito, aquí tiene un error, tiene que ver hoy en día con las variaciones de los manuscritos, que es una realidad, ¿verdad? Hay variaciones en ello. Y el último es los destinatarios, que en este caso son los creyentes, ¿qué cosa? Posteriores. O sea, esa es la experiencia del Evangelio que se extiende aún más allá de aquellos que fueron sus destinatarios originales. Termino diciendo esto, realmente todos estos 3 componentes deben de ser incluidos en el proceso interpretativo. Con el propósito de verificar mi interpretación se enfoca en los 2 primeros componentes. Él se va a enfocar en el autor original y se va a enfocar en ¿qué cosa? En el texto. Y probablemente estoy reaccionando a los abusos que he observado. ¿Cuáles son? Haciendo alegorías o espiritualización de cosas del texto o simplemente a la respuesta del lector, la interpretación, lo que esto significa para quién. Para mí, eso es lo que yo creo. El abuso puede ocurrir en cada etapa o fase. Siempre debemos verificar nuestros propios motivos, prejuicios, técnicas y aplicaciones. Pero, ¿cómo las podemos verificar si no hay límites para la interpretación? ¿Sí me explico? Entonces, lo que él está proveyendo las bases para decir, ok, esto es fuera de. Es como jugar fútbol. Si la cancha de fútbol no tiene líneas, que algunos lo juegan sin líneas, pero si no tiene las líneas, si no tiene lo que es el área chica, el área grande, es difícil saber quién gana. Si no hay porterías, no es fútbol, nomás están corriendo como locos. ¿Me explico? Pero no hay manera de saber quién gana, no hay un objetivo. Es lo que está diciendo él, o sea, tiene que haber ciertos parámetros para hacer esto.